En el año 1250, el embarazo no comenzaba con una fotografía, una consulta tranquila, ni una habitación preparada para recibir al bebé. Comenzaba en silencio, entre sospechas, mareos, retrasos y miradas discretas. Una mujer medieval seguía moliendo grano, cargando agua, encendiendo el fuego, remendando ropa, cuidando niños y atendiendo animales, mientras su cuerpo empezaba a cambiar sin darle ninguna garantía de futuro. La noticia rara vez se celebraba con la tranquilidad con la que hoy se imagina el nacimiento de un hijo. Traer una nueva vida al mundo podía ser motivo de alegría para la familia, sí, pero también abría la puerta a un miedo profundo que todos conocían y casi nadie nombraba demasiado. El parto podía matar. No era una idea lejana ni exagerada, era una posibilidad real, conocida por vecinas, madres, suegras, parteras y sacerdotes. Cada aldea, cada barrio y cada casa guardaban la memoria de alguna mujer que no había sobrevivido al momento de dar a luz. Por eso, desde los primeros meses, el embarazo no se vivía como un estado delicado y protegido, sino como una marcha lenta hacia una prueba decisiva. La mujer no dejaba de ser esposa, campesina, criada, artesana o madre de otros hijos solo porque estuviera embarazada. Su cuerpo cargaba con una vida nueva, pero sus manos seguían trabajando. Incluso cuando el vientre ya empezaba a notarse, su rutina no se detenía por completo. El cansancio, el dolor de espalda, la hinchazón y la debilidad eran soportados como parte natural de la existencia, no como motivos suficientes para retirarse del mundo. La vida medieval no daba descanso fácilmente, y menos aún a las mujeres. El embarazo se mezclaba con el humo de la cocina, con el barro del patio, con el peso de los cubos de agua, con el olor de la lana húmeda, con los inviernos fríos y con los veranos duros. Dar vida sucedía dentro del mismo escenario, donde también había hambre, enfermedad, suciedad y agotamiento. Y sin embargo, no todo era resignación muda. Alrededor de la embarazada se formaba una pequeña red femenina hecha de experiencia, superstición, costumbre y fe. Las mujeres mayores observaban su color de rostro, la forma del vientre, sus antojos, sus desmayos y su humor. Le daban consejos heredados más por memoria que por ciencia. Le decían qué debía evitar, qué alimentos podían fortalecerla, qué movimientos podían dañarla, qué rezos convenía repetir y qué señales no debía ignorar. La medicina académica existía lejos, escrita en latín y reservada casi siempre a hombres instruidos, pero la realidad cotidiana del embarazo estaba en manos de otras mujeres que habían visto nacer y morir muchas veces. La embarazada aprendía pronto que su cuerpo ya no era solo suyo. Era un territorio observado por la comunidad, interpretado por la religión y vigilado por el miedo. En ese mundo, cada pequeño dolor podía convertirse en una amenaza. Un sangrado, una fiebre, un desmayo, una caída o incluso un movimiento extraño del vientre podían ser leídos como anuncio de tragedia. No había ecografías, ni antibióticos, ni cirugía segura, ni bancos de sangre, ni una forma confiable de saber si el niño seguía bien dentro del útero. Todo era espera. Espera entre rezos, espera entre tareas, espera entre consejos repetidos en voz baja. La mujer sentía crecer a su hijo, pero también sentía crecer el peso invisible de lo que se acercaba. Cada mes superado era una pequeña victoria, aunque nadie se atreviera a confiar del todo. En la Edad Media, llegar al parto no significaba haber vencido el peligro. Significaba apenas haber llegado al umbral donde el verdadero riesgo empezaba. A medida que el embarazo avanzaba, el cuerpo de la mujer medieval cambiaba, pero el mundo que la rodeaba no se detenía para acompañarlo. En el año 1250, una embarazada no era apartada de la vida diaria para descansar durante meses ni tratada como alguien frágil a quien había que proteger de todo esfuerzo. Su vientre crecía dentro de una rutina que seguía siendo dura, repetitiva y necesaria para la supervivencia de la casa.
Si vivía en el campo, todavía debía caminar por senderos de tierra, cargar recipientes, preparar alimentos, lavar telas pesadas, alimentar animales y atender el fuego. Si vivía en un entorno urbano, el trabajo tampoco desaparecía. Coser, limpiar, cocer pan, ordenar mercancías, ayudar en el taller familiar, subir y bajar escaleras, sostener el ritmo de una vivienda donde nadie podía permitirse la inmovilidad. El embarazo no suspendía la obligación, solo la volvía más pesada. Ese era uno de los rasgos más duros de la maternidad medieval. La vida nueva crecía en un cuerpo que rara vez tenía el privilegio de detenerse. Cada día exigía movimientos, fuerza y resistencia, incluso cuando la espalda empezaba a doler, las piernas se hinchaban y el cansancio se instalaba desde la mañana. La mujer podía sentir náuseas, mareos o debilidad, pero aún así debía seguir. No porque fuera indiferente a su propio sufrimiento, sino porque una casa sin trabajo femenino podía desordenarse muy rápido. En una época sin máquinas, sin agua corriente, sin transporte fácil y sin alimentos listos para consumir, casi todo dependía de las manos. Y entre esas manos, las de la mujer embarazada seguían siendo indispensables. La maternidad no se vivía en un espacio separado del esfuerzo físico, se vivía dentro de él. También la comida marcaba de forma silenciosa el destino del embarazo. Lo que una mujer comía no dependía solo de lo que necesitaba su cuerpo, sino de lo que la familia podía conseguir. Pan oscuro, caldo, legumbres, algo de queso, verduras de temporada y, con suerte, un poco de carne en ciertos días. En hogares pobres, la dieta podía ser insuficiente y repetitiva, y eso debilitaba a la madre incluso antes de llegar al parto. El hambre no siempre era una ausencia absoluta de comida. Muchas veces era una alimentación que apenas alcanzaba para sostener el trabajo diario, mucho menos para fortalecer un embarazo. Así, el niño crecía en medio de carencias que no se veían desde fuera, pero que la madre sentía en su agotamiento, en sus desvanecimientos, en la falta de fuerzas al final del día. No era raro que la comunidad alabara la fertilidad, pero pocas veces podía ofrecer a la mujer embarazada todo lo que realmente necesitaba para atravesarla con seguridad. Y junto al peso físico aparecía otra carga, menos visible pero igual de constante: la vigilancia sobre su comportamiento. A una embarazada se le observaba el apetito, el sueño, el humor, la manera de moverse, sus dolores y hasta sus silencios. Se creía que muchas cosas podían influir en el niño antes de nacer, y por eso alrededor de la mujer crecían consejos, advertencias y supersticiones. No debía sobresaltarse demasiado, no debía exponerse a ciertas escenas, no debía levantar determinados pesos, no debía ignorar ciertos síntomas. La rodeaban recomendaciones que mezclaban experiencia práctica, miedo heredado y creencias religiosas. A veces aquello servía para protegerla, otras veces la hacía cargar con una culpa anticipada, como si cualquier complicación futura pudiera ser consecuencia de no haberse cuidado lo suficiente en un mundo que en realidad apenas le permitía cuidarse. Durante el embarazo, una mujer del mundo medieval no solo sentía crecer su vientre, sentía también que entraba en una zona donde lo visible y lo invisible se mezclaban todo el tiempo. Cada cambio del cuerpo podía interpretarse como una señal: un mareo, un sangrado leve, un dolor extraño, un sueño inquietante o una ausencia prolongada de movimiento del niño no eran solo molestias, podían convertirse en presagios. Los textos médicos medievales daban consejos para reconocer el embarazo, reducir el riesgo de pérdida y hasta intentar anticipar el sexo del bebé, mientras que la predicación religiosa también ofrecía advertencias sobre conducta, esfuerzo, deseo y temor. En la práctica, la embarazada vivía rodeada por una lectura constante de signos, como si su cuerpo hablara en un idioma que todos intentaban descifrar. Por eso, el embarazo se sostenía tanto con costumbres como con fe. En muchos contextos cristianos medievales, rezar no era un gesto decorativo, sino una forma concreta de protección. Las mujeres pedían ayuda a la Virgen María y a santas asociadas con el parto, especialmente Santa Margarita,
Y también aparecen en las fuentes otras figuras invocadas para acompañar a la madre en el momento del peligro. Los relatos de milagros de los siglos XII y XIII muestran cada vez más partos difíciles narrados como situaciones límite en las que la mujer, su familia y su comunidad buscaban la intervención de un santo cuando la experiencia humana parecía no bastar. Eso dice mucho sobre el clima emocional del embarazo. La esperanza existía, pero caminaba siempre al lado del miedo. En ese ambiente, los rezos no siempre se quedaban en la voz. A veces se llevaban encima del cuerpo. Los estudios sobre rituales medievales de concepción y parto muestran el uso de plegarias, amuletos y rollos de oración como objetos performativos, es decir, textos que no solo se leían, sino que se tocaban, se besaban, se colocaban sobre el cuerpo o se llevaban como defensa frente al peligro. Un ejemplo muy conocido es el de los llamados birthing girdles, fajas o rollos con oraciones e invocaciones protectoras, documentados con claridad en la Inglaterra medieval y especialmente bien conservados en testimonios tardíos. Aunque muchos de los objetos materiales que sobreviven son posteriores a 1250, muestran una cultura medieval en la que embarazo, religión y protección física estaban profundamente entrelazados. Así, una mujer embarazada podía avanzar por su casa con una mezcla de agotamiento, disciplina y ritual. Podía seguir amasando pan o calentando agua mientras repetía una oración aprendida de otra mujer. Podía recibir consejos que unían remedios prácticos con creencias heredadas. Podía confiar en la experiencia de la partera, pero también en palabras sagradas escritas en un pergamino o pronunciadas en voz baja al caer la tarde. Algunas fuentes conservan incluso fórmulas específicas de oración para el parto, lo que deja ver hasta qué punto la maternidad medieval fue vivida como una experiencia corporal, espiritual y comunitaria al mismo tiempo. No se trataba de escoger entre medicina o fe. En la vida real de aquella época, ambas cosas convivían dentro de la misma habitación. Cuando el momento se acercaba, la mujer embarazada no esperaba sola. En torno a ella empezaba a formarse un pequeño mundo femenino hecho de experiencia, costumbre y vigilancia. En la Europa medieval, el embarazo y el parto eran entendidos en gran medida como asuntos de mujeres. Y desde el siglo XIII, el manejo normativo del nacimiento recaía sobre una pareja femenina de asistencia, la partera y otra ayudante de parto. Incluso la historiografía actual insiste en que los partos normales no estaban en manos de médicos varones, sino de estas mujeres, mientras que los barberos o cirujanos aparecían sobre todo en casos de obstrucción o extrema dificultad. Eso cambiaba por completo la atmósfera del embarazo en sus últimas semanas. La futura madre podía seguir con sus tareas, pero ya no era observada solo como esposa o trabajadora del hogar, sino como alguien que avanzaba hacia una prueba para la que otras mujeres debían prepararla. La partera no era una figura decorativa, ni una simple visitante ocasional. Era la mujer a la que se llamaba cuando el cuerpo empezaba a hablar con señales que el resto no sabía leer bien. Su autoridad no venía de un título moderno ni de una sala de estudios, sino de haber visto sangre, partos largos, niños que nacían débiles, madres que gritaban, madres que resistían y madres que no salían con vida. En un mundo donde casi todo se aprendía por repetición y memoria, esa experiencia valía más que cualquier promesa de seguridad. Y junto a ella estaban las otras, vecinas, parientas, mujeres mayores, asistentes que conocían el ritmo de una casa y también el temblor de una habitación de parto. La propia investigación sobre cultura medieval subraya que la iconografía del nacimiento muestra precisamente esa escena, una parturienta sostenida por una partera y por un grupo de mujeres a su alrededor. Esa imagen importa porque revela algo profundo sobre la vida real de la época. Parir no era un acto aislado ni silencioso, sino un momento femenino, colectivo y físicamente acompañado. La embarazada entraba al final de la gestación, sabiendo que, cuando llegara la hora, su cuerpo quedaría en manos de otras mujeres que ya conocían el miedo que ella apenas empezaba a imaginar. Pero esa compañía no borraba el terror, lo hacía más llevadero, nada más. La presencia de la partera significaba conocimiento práctico, sí,
pero también confirmaba que el peligro era real. Nadie llamaba a una mujer con tanta experiencia porque el parto fuera un trámite sencillo. Se la llamaba porque la frontera entre vida y muerte podía abrirse en cualquier momento. Por eso la Fátima madre escuchaba consejos sobre cómo respirar, cómo colocarse, qué callar, qué soportar y cuándo avisar que el dolor había cambiado. Cada visita, cada observación del vientre, cada comentario sobre la postura del cuerpo o la cercanía del alumbramiento era una forma de prepararla para un combate que tendría que librar con su propia carne. Cuando llegaba la hora, el parto no sucedía en un edificio separado de la vida diaria. No había una sala limpia, silenciosa y preparada por especialistas esperando a la madre. En torno al año 1250, el nacimiento seguía ocurriendo, por norma, dentro del espacio doméstico, y el propio estudio histórico del parto medieval insiste en que se trataba de una responsabilidad femenina desarrollada en la casa, bajo la atención de la partera y sus ayudantes, no de un procedimiento hospitalario ni dirigido por médicos en los casos normales. Incluso la investigación sobre los siglos finales de la Edad Media sigue describiendo la cámara de parto como un espacio doméstico y marcadamente femenino, lo que refuerza la continuidad de esa cultura del nacimiento dentro del hogar. Y eso significa algo muy importante para imaginar de verdad aquella escena. La casa no desaparecía, pero cambiaba de función. El mismo lugar donde se cocinaba, se rezaba, se cosía, se discutía y se sobrevivía día tras día, podía convertirse de repente en el escenario más decisivo de la vida de una mujer. Una habitación, una cama, un rincón protegido por cortinas, unas sábanas prestadas, agua calentándose, telas preparadas, manos femeninas entrando y saliendo con prisa contenida. En la práctica, el espacio doméstico era flexible y poroso, capaz de transformarse para dar cabida a una experiencia tan física, tan peligrosa y tan cargada de emoción como el parto. Las fuentes sobre cultura material del nacimiento muestran precisamente esa circulación de objetos, ropa de cama, lino, almohadas y otros elementos ligados al alumbramiento entre la comunidad y la casa, porque el parto necesitaba convertir lo cotidiano en algo excepcional. Para la madre, esa transformación de la casa debía sentirse extraña y brutal al mismo tiempo. Todo seguía siendo conocido, pero nada era igual. La cama dejaba de ser solo cama, la habitación dejaba de ser solo habitación. La puerta cerrada ya no protegía del frío ni del ruido, sino que marcaba la frontera entre quienes podían entrar en el momento del nacimiento y quienes debían esperar fuera. Del otro lado quedaban el esposo, los niños, las tareas suspendidas, la vida ordinaria. Dentro quedaban el dolor, el aliento entrecortado, las órdenes de la partera, el sudor, el miedo a que el niño no saliera, el miedo a sangrar demasiado, el miedo a no volver a cruzar esa puerta con vida. La casa, por unas horas o quizá por más de un día, dejaba de ser refugio y se convertía en umbral. Y precisamente por ocurrir en casa, el parto medieval no era menos solemne. Era más íntimo, más crudo y más humano. Las investigaciones sobre el nacimiento en la Edad Media y en la transición a la Edad Moderna muestran que no era solo un hecho corporal, sino también social y religioso. Las mujeres rezaban con sus asistentes, usaban objetos devocionales, recurrían a materiales protectores y daban al entorno doméstico una dimensión espiritual en medio del peligro. En otras palabras, el cuarto de parto no se preparaba solo con telas y manos expertas, sino también con palabras sagradas, costumbres heredadas y pequeños rituales destinados a aliviar la ansiedad y sostener a la madre cuando el cuerpo empezaba a ceder ante el dolor. Por eso, cuando pensamos en el embarazo medieval, no basta con imaginar a una mujer sufriendo contracciones. Hay que ver también cómo todo a su alrededor se reorganiza para ese momento. La casa entera contiene la respiración. Una vecina trae lienzos, otra vigila el fuego. La partera ordena espacio, observa el ritmo del dolor, calcula con la experiencia lo que nadie puede medir con instrumentos. Las otras mujeres sostienen a la parturienta, le limpian la frente, le cambian la postura, la animan cuando el miedo le rompe la voz. Y mientras tanto, el cuarto se va llenando de una tensión casi sagrada, porque todos saben que allí no solo está por nacer un niño, allí también está en juego la vida de la madre.
Y entonces llegaba el momento en que todo lo anterior dejaba de ser espera y se convertía en combate. Durante meses, la mujer había vivido con miedo al parto, pero ninguna advertencia podía reproducir lo que significaba entrar realmente en trabajo de parto en el mundo medieval. No había anestesia, no había una forma segura de frenar la hemorragia si algo se torcía, y tampoco existía la asepsia que hoy parece básica. El nacimiento seguía siendo, incluso en los partos normales, una prueba física extrema dirigida por mujeres y sostenida con experiencia práctica, rezos, remedios y resistencia del cuerpo. Y cuando el dolor empezaba de verdad, la madre dejaba de controlar casi todo. Su respiración cambiaba, su voz se rompía, el ritmo de las contracciones imponía sus propias reglas, y la habitación entera empezaba a girar alrededor de una sola pregunta: si el niño lograría salir y si ella lograría sobrevivir. En ese instante, el parto no era una imagen serena ni una escena limpia. Era esfuerzo repetido, agotamiento, gritos contenidos o abiertos, sudor, temblor, miedo y sangre. La historiografía sobre el cuerpo femenino y el parto insiste en que dar a luz antes de la medicina moderna podía ser extenuante y peligroso, y las propias fuentes médicas posteriores dedicaron enorme atención a la duración del trabajo de parto, la calidad del dolor, la posición del feto y la expulsión de la placenta, precisamente porque esas variables podían marcar la diferencia entre una resolución soportable y una catástrofe. Aunque el lenguaje técnico cambie según la época, la realidad humana ya estaba ahí en 1250. Cuando el parto se alargaba demasiado, el cuerpo de la mujer empezaba a vaciarse de fuerzas y la angustia dentro del cuarto aumentaba con cada hora. Tampoco existía una única manera de colocarse para parir. La cultura material e iconográfica del nacimiento muestra que el cuerpo de la parturienta podía sostenerse en posturas distintas, y la existencia misma de sillas de parto indica que sentarse o apoyarse en estructuras específicas formaba parte del repertorio del alumbramiento. Al mismo tiempo, otras representaciones medievales muestran a la madre en la cama. Eso sugiere que la mujer no vivía el parto como una coreografía fija, sino como una búsqueda desesperada de una postura que hiciera más soportable el dolor o facilitara la salida del niño. La partera observaba, tocaba, ordenaba mover el cuerpo, abrir espacio, resistir un poco más. Pero aún con toda esa experiencia alrededor, había un punto en que la madre sentía que su cuerpo ya no obedecía del todo a su voluntad. El parto la arrastraba. Pero el verdadero terror de la maternidad medieval no estaba solo en el dolor del parto, sino en la posibilidad de que el cuerpo dejara de obedecer y todo empezara a torcerse sin remedio. No todos los nacimientos terminaban en tragedia, y la investigación demográfica moderna advierte que la imagen del parto medieval como una condena casi segura a la muerte ha sido exagerada en muchos relatos posteriores. Aún así, cuando un embarazo o un parto se complicaban, las opciones reales de intervención eran muy limitadas, y precisamente por eso el miedo era tan profundo. Las propias fuentes medievales conservan remedios y encantamientos contra el aborto espontáneo, la muerte fetal y la muerte del recién nacido, señal de que estas desgracias eran lo bastante conocidas como para formar parte del horizonte cotidiano de las mujeres. Cuando algo salía mal, la habitación cambiaba de inmediato. Ya no se trataba de acompañar el ritmo del parto, sino de ver cómo el tiempo empezaba a volverse enemigo. Si el niño no descendía, si la madre empujaba durante horas sin avance, si perdía demasiada sangre, si se apagaba su voz, si el dolor se volvía extraño y no productivo, la experiencia dejaba de ser un nacimiento difícil y empezaba a parecerse a una catástrofe. La historia del parto antes de la medicina moderna está marcada por ese punto de ruptura. Un parto prolongado u obstruido podía convertirse en una lucha imposible, y en la práctica medieval, los partos normales quedaban en manos de la partera, mientras que los barberos o cirujanos solían aparecer solo cuando la situación ya había cruzado la frontera del ordinario y se acercaba al desastre. Para la mujer, ese era el instante más cruel de todos, porque comprendía que su sufrimiento podía dejar de tener sentido de un momento a otro. Había soportado meses de cansancio, había llegado hasta la cama de parto, había resistido contracciones, empujes, miedo y vergüenza, y aún así el niño podía no nacer vivo, o podía nacer sin llanto, o podía nacer mientras su madre se vaciaba de fuerzas.
Incluso siglos después, los historiadores siguen describiendo los partos difíciles sin anestesia ni asepsia como experiencias extenuantes y peligrosas, capaces de dejar a una mujer herida, estéril, lisiada o muerta, si sobrevivía a la infección que a menudo seguía a los trabajos de parto más traumáticos. Eso ayuda a imaginar con mayor claridad lo que podía significar un mal parto en 1250. No solo el dolor del momento, sino el inicio de una cadena de fiebre, sangrado, agotamiento y corrupción del cuerpo que podía continuar después del nacimiento. Y cuando por fin el niño salía, el miedo no desaparecía de golpe, cambiaba de forma. Durante horas, todo había girado en torno a si la madre lograría resistir el parto, pero en el instante mismo del nacimiento aparecía una nueva angustia, igual de intensa para una familia cristiana medieval: si el bebé viviría lo suficiente para ser bautizado. En la cultura religiosa de la Edad Media latina, el bautismo no era un simple acto de bienvenida, ni una ceremonia que pudiera aplazarse sin preocupación. Era la puerta de entrada a la salvación y a la comunidad cristiana. Por eso, en muchas zonas de Europa medieval, los recién nacidos eran llevados al bautismo enseguida, a menudo el mismo día o al día siguiente, precisamente porque se temía que murieran antes de recibirlo. Eso le daba al nacimiento una tensión que hoy cuesta imaginar. El primer llanto del bebé no bastaba por sí solo para devolver la calma. Había que ver si respiraba bien, si tenía fuerza, si su color no se apagaba demasiado deprisa, si parecía aferrarse a la vida o si se estaba yendo casi al mismo tiempo que llegaba. La Iglesia medieval enseñaba que el bautismo era esencial para la salvación, y esa idea convertía las primeras horas del recién nacido en una carrera espiritual, además de corporal. Si el niño parecía débil, si nacía agotado, o si todos sospechaban que podía morir en breve, la urgencia crecía de inmediato. No se trataba solo de salvar el cuerpo, que muchas veces nadie sabía cómo salvar. Se trataba de no perder el alma. Pero sobrevivir al nacimiento no significaba haber salido del peligro. En la mentalidad y en la experiencia real del mundo medieval, el parto no terminaba cuando el niño lloraba por primera vez. Después venían las horas más frágiles, cuando el cuerpo de la madre quedaba exhausto, abierto, sangrante y vulnerable a un deterioro que podía aparecer casi sin aviso. Las investigaciones sobre cultura de parto medieval insisten en que el lecho de parto podía convertirse con facilidad en lecho de muerte, y que las mujeres sabían perfectamente cuán estrecha era esa frontera. Por eso, los primeros días después del nacimiento no eran una celebración plena, sino una vigilancia constante. Había alivio, sí, pero era un alivio tembloroso, contenido, casi supersticioso, como si la casa entera temiera alegrarse demasiado pronto. La madre quedaba entonces recluida en ese espacio femenino, que no desaparecía con el nacimiento, sino que continuaba durante la convalecencia. Las fuentes medievales y tardomedievales muestran a la mujer recién parida, rodeada por otras mujeres durante el tiempo del lying-in o recogimiento, con la autoridad de la partera todavía por encima de la del marido dentro de ese universo doméstico temporalmente apartado. Era un mundo de sábanas cambiadas, toallas, agua, paños, susurros, cansancio y ojos atentos. El esposo seguía existiendo, por supuesto, pero el centro de la escena seguía siendo femenino. La madre no volvía de golpe a su vida normal. Permanecía en la cama o cerca de ella, débil, dolorida, muchas veces incapaz de moverse con soltura, mientras las demás vigilaban su color, su pulso, su sangrado y su capacidad de mantenerse despierta y consciente. Después del parto, el cuerpo de la mujer medieval no recuperaba de pronto su forma ni su fuerza. Entraba en otra fase de desgaste, más silenciosa, pero igual de exigente. Si había sobrevivido al dolor y a la sangre del nacimiento, ahora debía alimentar a un recién nacido mientras seguía débil, adolorida y muchas veces todavía confinada al lecho. La literatura médica y religiosa de los siglos posteriores, heredera de prácticas formadas durante mucho tiempo, trataba el mes posterior al parto como un periodo de reposo y sangrado, en el que la mujer no era considerada bien hasta completar esa purga corporal. Incluso así, los testimonios muestran que muchas seguían sintiendo los efectos del embarazo y del parto mucho más allá de ese primer mes. Y en medio de esa fragilidad llegaba la leche.
Amamantar no era un gesto pequeño dentro de la maternidad medieval, sino una de las tareas más decisivas para la supervivencia del niño. Los estudios sobre lactancia en la Edad Media señalan que dar el pecho era la forma más común y esencial de alimentar al bebé, porque lo protegía del hambre, de la deshidratación y de exposiciones más peligrosas a la contaminación. Eso significa que, para una madre de 1250, el parto no terminaba con haber dado a luz. Empezaba otra obligación del cuerpo, una obligación repetida día y noche, mientras los pechos se cargaban, dolían y el cansancio seguía apretando los huesos. En la Edad Media, una mujer no llevaba un embarazo solo dentro de su cuerpo, llevaba también encima una expectativa social inmensa. El matrimonio era considerado sagrado por la Iglesia, pero al mismo tiempo era una pieza central del orden social, económico y político. Y dentro de ese mundo, la capacidad de concebir y dar a luz tenía un peso que iba mucho más allá de lo íntimo. De hecho, la historiografía actual sobre reproducción medieval subraya que las prácticas procreativas eran entendidas, en términos amplios, como responsabilidad de las mujeres. Eso significa que aunque un hijo perteneciera a toda la familia, el peso moral, físico y simbólico de traerlo al mundo caía de forma desproporcionada sobre la madre. Por eso, para muchas mujeres de 1250, tener hijos no aparecía como una opción personal en el sentido moderno, sino como parte del destino esperado de su vida. En una casa noble, esa presión podía ser despiadada, porque la continuidad del linaje dependía del cuerpo femenino, y muy especialmente del nacimiento de hijos varones. Un estudio reciente sobre dinastías medievales lo resume con crudeza. En la Europa patriarcal y dinástica, la existencia misma de una dinastía descansaba en lo que solo el cuerpo de la mujer podía hacer, concebir y dar a luz. Y por eso, la atención se concentraba enseguida en su capacidad de producir hijos, sobre todo hijos varones. No era solo maternidad, era política, herencia, alianza y poder encerrados dentro del vientre de una mujer. Así era el embarazo en el año 1250, no como una imagen dulce detenida en el tiempo, no como una espera tranquila rodeada de seguridad, sino como una experiencia profundamente humana, frágil y peligrosa. Detrás de cada nacimiento había una mujer que seguía trabajando mientras su cuerpo cambiaba, que avanzaba entre consejos, rezos y supersticiones, que temía el parto mucho antes de sentir la primera contracción, y que sabía, aunque nadie lo dijera en voz alta, que dar vida podía costarle la suya. Mirar este mundo de cerca obliga a cambiar la forma en que entendemos la maternidad medieval. No se trataba solo de niños naciendo en casas de piedra y madera, ni de parteras asistiendo entre velas y oraciones. Se trataba de mujeres sosteniendo sobre sus cuerpos el futuro entero de una familia, de una herencia y muchas veces de una comunidad. Cada embarazo era esperanza, pero también riesgo. Cada parto podía traer alegría, pero también luto. Y cada madre que sobrevivía llevaba en silencio la marca de haber cruzado una frontera de dolor y de incertidumbre que hoy apenas podemos imaginar. Quizá por eso este tema sigue conmoviendo tantos siglos después, porque al mirar a esas mujeres medievales no vemos solo costumbres antiguas, vemos miedo, resistencia, agotamiento, fe y amor mezclados en una misma experiencia. Vemos a madres que no vivieron la maternidad como un ideal romántico, sino como una lucha diaria contra la fragilidad del cuerpo y contra un mundo que exigía de ellas más de lo que casi nadie podía dar. Y al final, entre toda esa dureza, lo que queda no es solo la historia del parto medieval. Lo que queda es la historia de mujeres que sostuvieron la vida en una época que casi nunca fue amable con ellas.